yo soy Mónica, que he estado en contacto contigo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ella es Laura, presidenta de la asociación Papel y Tinta. Muchísimas gracias, te reiteramos 1000 veces, muchas gracias por haber aceptado nuestra humilde invitación, que nunca creíamos que un premio Planeta pudiéramos entrevistarlo. Y bueno, antes de nada quisiera que conocieran lo que es la asociación Papel y Tinta y el motivo que nos mueve, y para ello Laura te lo va a explicar un poco. Perfecto. Hola, buenas tardes, Javier. A ver, resumiendo un poquito, porque ya el bagaje de Papel y Tinta ya está siendo un poquito cada vez más largo. Nosotros, una asociación que nos dedicamos, tenemos integrantes tanto de gente que escribe como apasionados de la lectura. Y dentro de la gente que escribe tenemos de todo: poesía, narrativa, todo tipo de género. Y nosotros empezamos todo esto a través de un curso de narrativa. Nos gustó tanto que lo que nos gustaba era cada vez captar más gente, fomentar la lectura, abrir esas puertas a todo el mundo, ya daba igual la edad que tuviera. Y la verdad es que casi por arte de magia empezamos a reunir escritores, y de la noche a la mañana comenzamos con las jornadas de novela, que el primer año ya tuvimos espadas como Pilar Queralt del Hierro, tuvimos a Elvira Menéndez, Teo Palacio. La lista era 10 grandes espadas dentro de la literatura, que yo creo que aquel año ninguno nos creíamos lo que teníamos allí. Y a partir de ahí, pues cada año hemos ido haciendo esto, hemos ido haciendo jornadas de novela, hemos hecho también algunos encuentros con algunos escritores noveles también, por darles un poquito de oportunidad y que también tengan su hueco en el mundillo. Y este año, pues la verdad que con la situación que tenemos encima, pues dijimos, bueno, también está bien hablar con los escritores de una manera un poquito más íntima, más personal, no con tanta gente mirando, que hay veces que corta un poco. Lo reconocemos porque nos cortan nosotros y estamos debajo. Entendemos que los escritores, por mucho que estáis acostumbrados a tener entrevistas y a tener gente alrededor, pero siempre gusta más un poquito esto. Así que te agradecemos la oportunidad. Perfecto. Y me imagino que lo que querréis será preguntar por cosas vinculadas con el oficio de escribir o con lo que está detrás del mundo literario, ¿no? Así que, bueno, yo estoy a vuestra disposición. Empezamos por donde queráis y como queráis. Perfecto. Pues, Mónica. Pues mira, Javier, hemos elegido esta localización, que es un hotel precioso que nos han cedido porque el dueño también es un seguidor tuyo. Le unís el amor por la arqueología. Y entonces le propuse que si nos dejaba esta localización para poder entrevistarte, y sin dudarlo nos ha abierto las puertas. Este hotel se llama Domus Astigi, es de Écija, y esto es un antiguo palacio del siglo XVIII. Y es impresionante, Javier, si te pudiéramos enseñar lo que estamos viendo y por lo que estamos rodeadas, es impresionante. Es como si nos trasladáramos al siglo XVIII y está todo lleno de magia y de encanto, de escultura, de pintura, impresionante. Pues bueno, empezamos, Javier. Ellos han decidido, bueno, yo decidí poder entrevistarte a ti si tú aceptabas mi entrevista, puesto que yo desde siempre pues te he escuchado, te he leído, te he visto, te he seguido en diferentes medios, porque tú no solo te mueves a nivel novela, eres escritor de tus novelas, eres periodista, eres investigador, yo te llevo viendo desde Telemadrid, por así decirlo. Bueno, eso es, claro. Año 2004, eso era año 2004. Incluso antes, Javier. Y ya te digo, cuando me aceptaste la invitación, esto fue para mí, bueno, llevo sin dormir desde entonces. Y yo espero que me hagas esto las 2 tilas y las 2 valerianas que me he tomado para poder entrevistarte en condiciones. Bueno, Javier, mira, nos pusieron en cuarentena, como tú sabes, y la mayoría decidimos, pues, durante esta cuarentena, pues, ordenar armarios, recoger la casa, pintarla, y tú vas y escribes un libro. Cuéntanos un poco cómo decidiste dar ese paso o qué te llevó a ello. Bueno, lo primero que tienes que saber es que yo no tenía previsto escribir este libro, ¿no? Es un proyecto sobrevenido, mandado por las circunstancias precisamente del confinamiento y un poco llevado por la necesidad de entender lo que nos está pasando.
creo que los escritores lo que hacemos siempre con cada una de nuestras novelas es de alguna manera intentar comprender el mundo, lo organizamos, de alguna forma tenemos esa falsa sensación de que podemos dominarlo a través de la escritura, al menos durante los meses que dura el trabajo de elaboración de una novela. Y yo me sentía tan impotente ante esta situación del coronavirus, del confinamiento, de lo que estaba sucediendo a nivel social, que, bueno, vi que la única escapatoria que tenía a esa situación era ponerme a escribir algo que tuviera sentido en este momento. Dejé otros proyectos, tengo proyectos muy bonitos encima de la mesa que quiero enfrentar y afrontar en los próximos meses, pero todos ellos perdieron de repente interés o importancia ante la gravedad de los hechos que estamos viviendo, que para mí no son anecdóticos ni van a tener un efecto pasajero, sino que creo que toda esta pandemia ha llegado para, de alguna manera, reorientarnos como civilización y quise explicar por escrito, que es como mejor me explico, por qué, ¿no? Así que decidí ponerme manos a la obra en un texto que fuera muy directo, por eso elegí el género epistolar. El mensaje de Pandora es una carta que se intercambian o que se dirigen dos mujeres de distinta edad, una ya, digamos que madura y veterana, que sabe lo que es enfrentarse a una situación crítica. Luego, a lo largo de la lectura, sabremos por qué, ¿no? Y otra jovencita que es la que va a heredar el mundo de alguna manera y que conviene que conozca todo este bagaje de lo que ha sucedido con anterioridad. Y ese diálogo, es casi un diálogo platónico, me permite transmitir de manera directa, urgente y sobre todo muy enfocada hacia el lector de una manera casi personal, lo que son mis pensamientos respecto a esta situación de la pandemia. Y ahí es donde el lector poco a poco va descubriendo cómo nos ha influido a lo largo de la historia este tipo de situaciones, porque esta no es la primera pandemia a la que nos hemos enfrentado, tampoco es la más grave, al menos hemos podido dominarla poniendo por medio muchas barreras desde el primer momento al virus, sanitarias. Y luego lo que quería también era mostrar que después de este tipo de episodios tan serios siempre ha habido una transformación importante, ¿no? A todos los niveles, de conciencia, social, algunas veces en determinadas épocas incluso ha sido espiritual. Todo eso a mí me interesaba mucho y es lo que he volcado en este libro, que es una fábula en forma de carta muy directa y yo creo que muy necesaria, ¿no?, de compartir. Javier, tienes el arte a la hora de escribir, por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Yo voy leyendo tus libros y tengo que tener internet al lado y te termino y voy anotando. Y se lo decía a ella, digo, ¿qué profesor de historia se ha perdido el mundo? Digo, porque hay cosas que tú escribes y que tú comentas que las narras, o por así decirlo, eres como una especie de trovador antiguo. Digo que de la manera que tú lo cuentas o de la manera que tú lo transmites en tus libros, nos hace verlo de distinta manera a como realmente, porque, por ejemplo, al principio del libro hablas de diferentes civilizaciones, bueno, cómo nacen diferentes dogmas. Y todo relacionado con, por ejemplo, hablas de Egipto, hablas del Islam, hablas de la Biblia y cómo todas ellas están relacionadas, todas ellas siempre con la caída de un meteorito. Y al principio puede parecer un poco descabellado, pero cuando lo lees y ves que los datos tienen fundamento, dices tú, esto no es nada descabellado, porque es que está aquí, es que es real. A mí me encanta que leas el libro cerca de una conexión a internet o de herramientas de consulta, porque eso es lo que, claro, eso es lo que nos hace... Las anotaciones que tengo en el libro constante, claro. Y me encanta porque esto pasó y esto cómo es. Y esto a Laura le decía, Laura, ¿sabes que hay un pueblo que se llama Ultramort? No lo sabía. Entonces, claro, pero eso es lo que nos convierte en esta época histórica en lectores muy especiales, ¿no? Porque cuando un autor en el siglo XIX o durante buena parte del siglo XX, por no irnos muy lejos, ¿no?, leía una novela, pues el lector tenía que, en fin, que casi poner en suspenso su sentido crítico, aceptar lo que le venía dado por el autor
y había poca posibilidad para el intercambio o para que la novela fuera una invitación a expandir tus conocimientos, ¿no? Salvo que fueras un erudito, que tuvieras una biblioteca a tu disposición. Ahora hay muchas personas que no tienen biblioteca a su disposición, pero todas tienen Internet a su alcance y pueden hacer un buen uso de Internet. De hecho, Internet, de alguna manera, el diseño de la red era sobre todo para acceder a información, no era tanto para redes sociales o para buscar entretenimiento, sino para acceder a información. Así que tú lo hagas leyendo el libro me parece maravilloso, ¿no? Y eso hace que yo como autor, a la hora de escribir un texto, tenga que tener muy presente que eso lo puedes hacer. Y por lo tanto, lo que te tengo que contar tiene que estar muy bien explicado y tiene que estar muy bien argumentado, ¿no? Y si menciono que hay un pueblo que se llama Ultramort o que en las Semanas Santas de cada año se celebra en Verges una danza de la muerte muy particular, ¿no? Bueno, pues eso de alguna manera tiene que encontrar sustento en lo que tú vas a buscar en Internet. Y bueno, a mí eso me gusta porque de alguna manera la experiencia de lectura se convierte en el inicio de una aventura. Yo siempre he adorado esos libros que a mí me han obligado a saltar a otros libros. Creo que son los que realmente te enriquecen, ¿no? O los que te hacen preguntarte. Eso es. Pues, o los que te hacen salir fuera y decir, pues yo voy a investigar más sobre esto. Esos son los libros que realmente a mí me gustan y los que te despiertan ese asombro que tenemos de niños y que se nos adormece con el paso de los años, que es verdad que vivimos en una era de tecnología que ese sentimiento de asombro se nos ha ido perdiendo. Y es verdad que con tus libros se vuelve a revivir, la verdad. Sí, porque a veces la tecnología nos hace perezosos, ¿no? De alguna manera nos garantiza un acceso rápido a ciertas informaciones o a ciertos elementos y nos hace perezosos porque ya nadie necesita recordar la fecha de una batalla, la fecha de nacimiento, de muerte de un personaje, porque uno se mete en el móvil rápidamente, accede en Wikipedia a esa información y la usa en el momento adecuado y después lo olvida, ¿no? Yo lo que intento con las novelas es que se produzca un proceso que vaya más allá del dato y que invite al razonamiento, ¿no? Y que desde luego busque ese elemento de sorpresa que hace que un determinado dato, una determinada información ya no se te olvide más. Y sobre todo, en una época como esta, Mónica, donde, hombre, no como esta, que estamos con el confinamiento, pero como la que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Que podíamos permitirnos el lujo de viajar mucho. Podíamos tomar un autobús, un tren, un avión y irnos a cualquier lugar del mundo, al escenario de una de las novelas que hemos leído. Que cuando llegues a ese escenario de esa novela que has leído y que te ha impresionado, lo que encuentres allí sea lo que la novela te dice e incluso puedas dar un paso más allá de lo que viene en las páginas de esa obra. Eso es lo que yo he buscado siempre, ¿no? Sí. A colación de lo que tú estabas diciendo de las dos grandes pandemias que ha sufrido el mundo en la historia, que fue la peste negra y la gripe aviar, ¿no? Creo que fue. La gripe española, sí. La gripe española, exactamente. Sí. La peste negra, cuando tú hablas de ella, pues tuve interés de ver cómo fue la peste negra o cómo afectó aquí a nuestra ciudad, fija. Y entonces me saltó un dato súper curioso de un artículo de una persona ya fallecida, pero que era una historia, era un cronista muy importante aquí en el pueblo, que era Ramón Freire. Y entonces ese hombre se dedicaba a datar muchos aspectos de aquí del pueblo. Y entonces hubo un dato curioso que ponía la peste en Écija 1501 y ponía entre paréntesis, hubo un cometa, hambre y peste. Uh-huh. Y entonces fue ya cuando entonces ya se me... Digo, ¿cómo que hubo un cometa? ¿Cómo? Digo, entonces es que me cazaba todo. Es como cuando un puzzle te hace así, se une y tú dices, Dios mío, es que es lo que... Para que ellos lo entiendan, Javier, me gustaría que, porque claro, Laura ella no te ha leído y otro compañero que tengo aquí, Javier, tampoco te ha leído y me gustaría que les explicaras de tu boca lo que es el término panspermia. Para que ellos entiendan de qué hablamos. Bueno, en esta carta que es el mensaje de Pandora, hay varios momentos en los que se reflexiona mucho sobre el origen de las enfermedades, de dónde vienen las bacterias y los virus a los que nos enfrentamos
Pero a la vez también se reflexiona sobre el origen de la vida. Las bacterias son parte de la vida, evidentemente, no podemos separarlas, y muchos de los patógenos que nos afectan evidentemente están vinculados a ese proceso misterioso que es la vida. En el instituto probablemente muchos de nosotros, bueno, seguro que vosotras también, habréis estudiado una de las teorías que es la más aceptada en estos momentos del origen de la vida, y es que la vida nace casi por azar, por una serie de circunstancias químicas, en una sopa primordial que en fin, formaban los océanos primigenios del planeta Tierra, y que en un momento dado fueron bombardeados por electricidad, por cambios de temperatura, en fin, por gases, y todo aquello terminó alterando aquella sopa y generando los primeros elementos biológicos, ¿no?, de la naturaleza. Bueno, esta teoría es una teoría, no ha podido ser demostrada a fecha de hoy, hay muchos científicos que la contestan. Y una de las, digamos, de las tendencias que cuestiona ese origen azaroso y, en fin, un poco particular de la vida, es la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia fue acuñada a principios del siglo XX por un premio Nobel de química sueco, que se llamaba Svante Arrhenius, y que él se dio cuenta de que quizá la vida es un proceso de polinización cósmico, ¿no? La vida es tan natural como la no vida, es decir, los elementos inertes y los biológicos conviven desde la noche de los tiempos en el universo, y esos elementos biológicos van saltando de mundo en mundo, como lo hace el polen, por ejemplo, en primavera, buscando fecundar las plantas, o como lo hace un espermatozoide intentando encontrar un óvulo al que en fin, inyectar la vida, ¿no? Arrhenius decía que hace 4.000 millones de años, en el proceso de formación del planeta Tierra, este mundo fue bombardeado por cometas que no solamente nos trajeron los hielos que una vez derretidos formarían los océanos, sino que también traerían los primeros elementos orgánicos. Por lo tanto, toda la biología terrestre en realidad es extraterrestre. Habría venido de otros lugares del universo y habría encontrado en la Tierra un lugar óptimo para desarrollarse. Probablemente esos mismos elementos toparon también con Marte y pudieron haber desarrollado una vida que hoy se ha extinguido en el planeta Marte, o pudieron haber topado con Venus o con otros planetas, ¿no? Lo interesante de esta teoría es que en el siglo XX hubo otros científicos que la estudiaron. Y en concreto, por ejemplo, Francis Crick, que fue premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, se dio cuenta de que era la más plausible para explicar por qué los organismos vivos más antiguos que hemos encontrado en fósiles, que son fósiles de 3.800 millones de años, en esquistos, en láminas de piedra encontradas en Sudáfrica, son bacterias complejas, porque no se formaron aquí, porque no salieron de la nada, sino que llegaron ya formadas de otros lugares del universo. A mí esta idea, Mónica, de la panspermia, que es algo que yo conozco desde hace años, es una teoría que he seguido mucho porque me parece muy poética, ¿no? Me recordó inmediatamente al mito de Pandora, y por eso le di el título del mensaje de Pandora a este libro, ¿no? Porque en el mito de Pandora los griegos trataron de explicar hace 3.000 años cómo nació la vida en la Tierra y cómo nacieron las enfermedades, ¿no? En ese mito de Pandora se dice que Zeus, enfadado con los primeros humanos, nos envía una caja desde los cielos cerrada herméticamente que contiene todos los males, y que esa caja, una vez que llega a tierra, es abierta por Pandora y deja escapar de ella todas las enfermedades que hoy conocemos. Bueno, esa idea de una caja que viene del cielo y cae en la tierra se parece mucho al concepto del cometa que puede traer signos de vida en la teoría de la panspermia. Y fruto de esa comparación entre la teoría científica moderna y los mitos de la antigua Grecia, pues surge un texto que es evocador y que a mí me complace mucho compartir con este libro, ¿no? Y además que nos hace, ya te digo, despertar ese asombro, y te das cuenta que tú dices, pero si estos datos siempre han estado aquí y nunca nos hemos planteado esto, ¿por qué en Egipto veneraban una piedra con forma de cucurucho? Nunca nos hemos planteado que se suponía que ellos decían que era un pájaro del cielo, ¿no?, que había bajado,
o por ejemplo, como tú comentas, la piedra en Islam o en la Biblia, donde duerme sobre una piedra, y tú dices, todo va relacionado siempre con la caída de algo desde el cielo, y siempre ha estado ahí y nunca le hemos prestado atención. Pero si nos fijamos en la teoría de meteorito igual a pandemia, siempre ha estado ahí, porque siempre es como subyace en tu título, cuando cae un dogma nace otro, y es que cada vez que ha pasado un cambio de eso, nos hemos transformado, nos hemos adaptado y ha nacido otro dogma nuevo. Y me parece tan fascinante porque es una cosa tan lógica y que no hemos prestado atención, y que a lo mejor a otras personas les puede parecer de lo más rocambolesco, pero sin embargo tiene muchísimos fundamentos. Y más claro, tú imagínate lo que pudo haber sido hace 5.000 años, tal vez, la caída de un meteorito de hierro, que es como el que yo describo cuando hablo de esa piedra egipcia a la que tú estás haciendo alusión. La caída de un meteorito de hierro grande, en fin, digamos que de 1 metro más o menos de altura, en medio del desierto, encontrado por aquellas tribus, ¿no? Que no conocían el hierro, nunca habían visto ese metal y que saben que ha caído de los cielos. Pero ellos miran al cielo y no ven nada, no ven una isla ahí arriba o un lugar del que pueda caer una piedra de esa envergadura. Y lo interpretan como que tiene que ser necesariamente un regalo de los dioses o una ofrenda caída del cielo, algo, desde luego, de una naturaleza extraordinaria, y lo terminan convirtiendo en un objeto de veneración y articulan toda una religión en torno a esa piedra meteorítica de hierro, ¿no? Eso es Egipto. La cultura egipcia nace en torno a esa piedra. Esa piedra se venerará en lo que hoy llamamos Heliópolis. Los antiguos egipcios la llamaban la ciudad de On, era como el Vaticano de los antiguos egipcios. Y ellos pensaban que formaba parte de los momentos primordiales de la vida y que gracias a esa piedra se desarrolló la vida en la tierra, ¿no? Luego vendrían los dioses que conocemos, Isis, Osiris, Horus, Ra, Set, Anubis, pero todos esos son dioses de última hornada, de última generación. La religión primordial efectivamente era una religión meteorítica, ¿no? Y no es un caso único, como tú dices, es que hay otras culturas que se organizaron también en torno a estas piedras caídas del cielo. Pero fíjate, cuando llega la razón, el siglo de las luces, cuando llega el siglo XVIII, hay un debate enorme en Francia, en la Academia de Ciencias francesa, sobre estas piedras caídas del cielo. El debate enfrenta a científicos que defienden cosas muy, muy dispares, ¿no? Los hay que dicen, no, ahí fuera necesariamente hay cosas que no vemos, que están más allá del cielo y que de vez en cuando se precipitan contra el suelo. Y hay otra parte de los científicos que niegan la mayor y dicen, y es una frase que se hizo célebre en el siglo XVII finales y luego durante todo el siglo XVIII, dicen como dogma, ¿no? Dicen, como en el cielo no hay piedras, no las vemos, del cielo no pueden caer piedras. Hoy sabemos que eso no es así. El cielo está lleno de piedras. Tanto es así, fíjate, que también lo cuento en el libro, esas lluvias de cometas o de meteoritos que en el pasado pudieron habernos traído a la vida, todavía hoy siguen cayendo sobre el planeta, ¿no? Seguimos recibiendo ese tipo de impactos. Lo que pasa es que la mayoría de esos impactos terminan deshaciéndose al entrar en contacto con nuestra atmósfera, que es una atmósfera densa, y lo que termina precipitándose son o piedras pequeñas o polvo, simplemente, de ese tipo de viajeros, ¿no? Cada día sobre el planeta Tierra, está calculado, caen 100.000 kilos de polvo de esas rocas cósmicas. Y no sabemos en esos 100.000 kilos de rocas cósmicas qué habitantes puede haber dentro, qué microorganismos, si es que la teoría de la panspermia se confirmara, pueden visitarnos y por lo tanto pueden infectar o reinfectar a nuestro mundo. Y ahí surge, desde luego, una visión filosófica completamente distinta a la que habitualmente tenemos, ¿no? Tendemos a mirar la naturaleza solo desde nuestra óptica, solo desde la dimensión terrestre. Entendemos que la Tierra es una especie de isla completamente excepcional en medio del universo y lo que nos está diciendo la panspermia es que no es así, que la vida es una vulgaridad cósmica que puede estar en todas partes y que por lo tanto para entender sus procesos tenemos que estar atentos a lo que sucede también más allá de nuestra atmósfera.
Claro, por lo mismo que está pasando aquí, lo mismo que se germina aquí puede germinarse en diferentes planetas, es la versión que tú nos estás ofreciendo, ¿verdad? Sí, claro, claro, obviamente. Eso ha podido pasar en cualquier otro lugar del universo y, por lo tanto, la biología de otros lugares, de otras tierras que orbitan otras estrellas, otros soles, probablemente no sea tan distinta de la nuestra, porque hay una fuente que podría ser la común, ¿no?, de esa vida. Otro término que me gustaría que le explicases aquí tanto a mis compañeros como a las personas que puedan disfrutar de tu entrevista es que no, yo ya lo he escuchado mucho de ti, pero me gustaría que ellos lo escucharan, les hablases de los dioses instructores, porque es que me encanta esa parte. Bueno, a mí también, a mí también. El tema de los dioses instructores sale a colación en el mensaje de Pandora, cuando de alguna manera la autora de la carta, que es una autora imaginaria, ¿no?, decide explicarle a su sobrina desde cuándo nos acompañan las enfermedades pandémicas, ¿no?, como la que estamos ahora mismo sufriendo. Y cuando hace esa explicación, se remonta nada menos que al salto, que es un momento clave en la historia de la humanidad, del paleolítico al neolítico. Eso ocurre hace unos 10.000 años y es un tiempo en el que cambiamos uno de nuestros hábitos fundamentales. Hasta hace 10.000 años nosotros nos distribuíamos en pequeñas tribus familiares que nos movíamos de un lado al otro del territorio en función del clima. Allá donde hacía un clima más templado y podía haber caza, allá nos movíamos. Éramos nómadas. Pero hace 10.000 años ocurrió algo muy raro. Y es que nos dimos cuenta de que podíamos ejercer cierto dominio sobre la naturaleza, que podíamos cultivar ciertas especies y, por lo tanto, nos vinculamos a un territorio. Y al vincularnos a un territorio, nuestras tribus familiares empezaron a hacerse más grandes y empezamos a vivir en comunidades mayores. Y se nos ocurrió hacer cercados y meter dentro de esos cercados a animales. Ya no teníamos que ir a cazarlos, los criábamos en cautividad. Inventamos la ganadería y la agricultura que cambió para siempre lo que hoy somos como especie. Pero en ese momento surge también el primer peligro pandémico, porque sabemos que las mayores pandemias son virus que saltan de un entorno animal a un entorno humano. Son esos virus zoonóticos que llamamos, ¿no? Por lo tanto, hace 10.000 años es cuando se produjeron esas primeras pandemias. Ahora bien, yo no me podía quedar simplemente en esta explicación antropológica, ¿no? A mí me gusta mucho todo lo que rodea a las zonas oscuras, al origen misterioso de todos estos grandes cambios. Y cuando uno acude a los textos o a las leyendas de esos pueblos más antiguos que nos explican cómo fue el salto a la agricultura y a la ganadería, siempre aparece esa figura que tú has evocado, Mónica, que son los dioses instructores. Todos esos pueblos dicen que unos dioses venidos del cielo descendieron en medio de sus territorios y les enseñaron a arar y a domesticar animales. Les dijeron qué animales domesticar, qué especies cultivar y eso lo encontramos en América, por ejemplo, en las culturas precolombinas hay muchos de estos dioses instructores, Viracocha, Nupa, Tunupa, bueno, en fin, hay muchos en todos estos pueblos precolombinos. En Mesopotamia tenemos a varios de estos dioses instructores. Por ejemplo, entre los babilónicos estaba Oannes, que era mitad pez, mitad hombre, un dios instructor que salió de las aguas y que les enseñó todo esto. En Egipto es Osiris, ese dios instructor. En latitudes más meridionales, más nuestras, encontramos a Cibeles. Cibeles sería un poco la diosa que enseñaría la agricultura en la península ibérica, por ejemplo, ¿no? Todos los pueblos de la antigüedad tienen esa figura, sin excepción. Y es un misterio, porque es como si aquellos antepasados nuestros atribuyeran a una especie de maestro superior este tipo de enseñanzas, maestro cuya escuela no hemos encontrado, cuyo origen no hemos encontrado, pero de la que todos los mitos hablan, generando un misterio que a mí me resulta muy estimulante, ¿no? Javier, como hemos estado hablando, toda pandemia conlleva un cambio. ¿Qué crees tú qué cambio conllevará, o según tu teoría, en esta civilización nuestra?
Bueno, yo creo que va a marcar mucho a nuestra civilización por el momento en el que ha irrumpido esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha coincidido con un elemento que nosotros vemos de forma expectante pero natural y que es un hito en la historia de la humanidad, que es el desarrollo de las comunicaciones, ¿no? De las telecomunicaciones. Que la pandemia haya irrumpido y nos haya obligado a confinarnos en nuestros hogares o en nuestros pueblos o en nuestras ciudades, nos ha hecho acudir con todavía más ansia a estas comunicaciones y aplicaciones y sistemas que no utilizábamos. Este mismo ingenio que estamos ahora mismo empleando para hablarnos, han formado o empiezan a formar parte de nuestra vida. Esto lo va a cambiar todo. Hablamos ya de teletrabajo. Hablamos de que los niños pueden atender a sus clases a distancia, pero eso, por ejemplo, va a terminar influyendo en la distribución de la población. Si tú puedes trabajar a distancia y tus hijos pueden atender a clases de cualquier colegio o universidad del mundo desde Écija, por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener que enviar a tus hijos a Oxford o a Cambridge o a Madrid si de repente todo ese acervo informativo, formativo y laboral puedes hacerlo desde tu pueblo? Pero es que para alguien de Madrid o para alguien de Nueva York, que sabe que su ciudad es un foco pandémico, porque no nos engañemos, esto es un mal urbano. Es decir, cuanta más gente esté junta, más se extiende la enfermedad. Bueno, pues un ciudadano de Madrid que tome conciencia de esto, o de Nueva York, va a poder decidir de repente mudarse a Écija porque va a estar mejor, porque va a estar en una casa más grande, que va a poder tener abierta más tiempo porque hace mejor clima en Écija que en Madrid, va a poder hacer que sus hijos crezcan en un entorno más sano y más humano que no el de una gran ciudad. Y por lo tanto yo preveo que uno de los cambios que puede haber a raíz de esto, que se materializará no de manera inmediata, pero sí en la próxima década, es un regreso a los pueblos. Esto es una revolución, porque hasta ahora, y sobre todo desde la irrupción de la revolución industrial en el siglo XIX, la migración siempre ha sido abandonar el campo e instalarse en las ciudades. Pero ahora esto puede cambiar. Yo no sé si habéis visto, ahora en las noches oscuras de este verano, ese tren de satélites que pasa por nuestras cabezas periódicamente. Es como una hilera de satélites muy, muy particular, llama mucho la atención, ¿no? Cuando la ves. Eso forma parte de un proyecto que se llama Starlink, que ha puesto en marcha Elon Musk, el famoso multimillonario de Tesla, ¿no? Lo va a completar a lo largo de 2020 y principios de 2021, y es un proyecto que pretende tener un cinturón de satélites alrededor del planeta Tierra, dando vueltas permanentemente, suministrando Internet de alta capacidad a todos los rincones del planeta. Es decir, que sin necesidad de fibra óptica, tú puedes estar en Zambia o en Écija recibiendo señal de Internet de alta capacidad. Y eso lo va a cambiar todo, porque te va a permitir todo esto que hablábamos hace un minuto, ¿no? Por lo tanto, yo sí preveo cambios. Y cambios muy fuertes, ¿no? en ese sentido en los próximos años. Otro término que me gustaría que me aclarase porque no lo entiendo, lo entiendo, pero no sé cómo lo practicaban. Hablas de anamnesis. Ajá. Lo practicaban, pero digo, ¿cómo podían llegar a eso? Porque me encantaría saber hacerlo. Bueno, claro, a todos, ¿no? La anamnesis es un concepto filosófico, ¿no? Básicamente hablaban de él los antiguos griegos, cuando decían que el conocimiento en realidad consistía en recordar. Hay un momento determinado en el proceso de maduración del ser humano en el que, y esto os habrá pasado a vosotras, en el que hay ciertas cosas que se te quedan y otras que no, ¿no? Las que se te quedan son ese conocimiento que los griegos llamaban anamnesis, son ese conocimiento primordial, esencial, que tú cuando te cruzas con él lo recuerdas e inmediatamente lo colocas en una de las estanterías de tu memoria. Eso es la anamnesis. Ellos lo que proponían era que tú desarrollases
esa sabiduría interior de manera instintiva, buscando recordar, buscando en los elementos del mundo aquella enseñanza que ya está dentro de ti. Bueno, es filosófico, evidentemente. Sabemos que el ser humano no solo tiene esa capacidad, ¿no?, sino que también aprende de las experiencias y de las cosas del mundo exterior y que crea él nuevas realidades porque tenemos esa capacidad como especie. Pero a mí me interesaba mucho porque es verdad que de una manera instintiva muchas veces nos encontramos con situaciones o con lecciones que ya sabemos, pero que hemos tenido que ver en boca de otro para recordarlas. Tenemos la sensación de, uy, pero si eso yo ya lo sé, si eso ya está dentro de mí. A esas sensaciones a las que se refería este concepto. Perfectamente explicado. Se me ha quedado estupendamente. Y te quería, hay un dato en tu libro que hablas de Kerala, de una lluvia roja que ocurrió en la India. Y claro, como yo estoy con tu libro, estoy con internet al lado, Kerala, una lluvia roja, no sé qué es eso, la aquí se ve cómo Claro. es. Y me salió que aquí en el 2014 en Zamora ocurrió una lluvia igual, que se analizó y también eran algas. Lo que pasa es que aquí achacaron a que el alga estaba estresada y cambiaba de color. Bueno, es verdad que el fenómeno de las lluvias rojas es un fenómeno recurrente, pero la lluvia de Kerala a la que yo hago alusión, que es una lluvia de hace unos pocos años, fue una lluvia que se produjo durante muchas semanas, ¿no? Y por lo tanto llamó mucho la atención de los científicos, recogieron muestras, estuvieron analizando esas algas, descubrieron que no tenían ADN, que era una cosa muy rara, y eso hizo que un astrobiólogo, que es el doctor Wickramasinghe, que es un personaje que yo cito varias veces a lo largo de la novela, en fin, se enfrentara a esta historia como una prueba más de que efectivamente en nuestra atmósfera pasan cosas de carácter biológico que se nos escapan, ¿no? Fíjate, a mí Wickramasinghe, que es un científico, en fin, tiene 81 años, pero ha sido un personaje muy importante y lo es todavía en el mundo académico, y sus artículos se pueden leer en revistas como Nature o Science, en fin, en todas estas publicaciones científicas. A mí Wickramasinghe me hizo fijarme en algo que me llamó mucho la atención y que cito de pasada en el mensaje de Pandora, que es como en la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura, en alguna ocasión han encontrado adheridas algas. Y esto es muy curioso, porque que tú tengas una lluvia de algas en Zamora o en Kerala, pues hay algún científico que puede decir, hombre, a lo mejor durante una explosión volcánica de uno de estos volcanes de los océanos se ha lanzado un gran chorro de agua del mar a la estratosfera y se ha podido quedar un alga flotando. Pero que un alga esté adherida a la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas, eso ya no se debe a una erupción volcánica. Ese alga no... Eso es. Ese alga probablemente, dice Wickramasinghe, no ha salido de la Tierra, sino que ha venido de fuera. Es un microorganismo que ha tenido que caer de fuera. Y esto es muy llamativo porque de alguna manera reforzaría esa idea de la panspermia, ¿no? Continuamente están pasando cosas, que refuerzan la idea de la panspermia. Fíjate, hace unas semanas se hizo público un experimento, también en la Estación Espacial Internacional, del equipo japonés, ¿no?, que está allí. Sabes que la Estación Espacial está constituida por distintos módulos que han construido varias naciones. Y hay un módulo japonés donde se hacen muchas experiencias. Bueno, en ese módulo, en 2014, empezaron a colocar en la parte exterior del módulo unos cultivos de bacterias de una bacteria que es un extremófilo en la Tierra, que aguanta temperaturas extremas, circunstancias difíciles para la vida, ¿no? Esa es una bacteria muy resistente que se cultivó en el espacio, se puso en el 2014 y en el 2015 se recogieron parte de esos cultivos, en el 2016 otra parte, en el 2017 otra parte y en el 2018 otra parte, para averiguar si esas bacterias eran capaces de sobrevivir a las condiciones durísimas para la vida del espacio exterior, donde hay radiación, donde no hay agua, donde no hay oxígeno, donde no hay nada más que temperaturas de
casi 250 grados bajo cero, ¿no? El cero absoluto. Y lo que han demostrado estos experimentos hechos públicos hace muy poco por Japón es que esas bacterias, da igual si están 1 año o están 4 en órbita, sobreviven, aguantan y que hibernan, tienen un mecanismo de hibernación que les devuelve la vida en cuanto toman contacto con una atmósfera cálida como la nuestra. Luego, la teoría de la panspermia es factible, es decir, sí existen aquí en la Tierra esas bacterias capaces de instalarse en un meteorito, estar en el espacio durante X tiempo y reactivarse, reanimarse tras el duro viaje espacial. Así que es posible que estemos ante la clave del origen de la vida. Hay mucho debate, como te digo, en estos momentos, pero desde luego es tan fascinante y a mí me ha empapado tanto durante tantos años que casi era inevitable ante esta circunstancia volcar toda esa historia en mi libro, ¿no? En mi novela. Pues Javier, a mí me has convencido. Vamos, ha sido una lectura súper amena, me ha encantado, me lo he bebido en 2 días. Cuando me lo he releído 2 veces, porque ya te digo, cuando es más como un manual científico, porque es verdad que te basas en fundamentos reales, que no es nada ficticio, y entonces pues incluso a mi peque, pues mira qué teoría hay aquí, mira pues no sé qué, le he comentado cosas que aparecen en el libro y nada, simplemente alucinante, fascinante. La verdad, estaba acostumbrada a tus novelas, que aquí trae unas cuantas, las que me faltan es porque las he emprestado, ya he decidido no emprestar nada tuyo porque no puedo. Y hombre, me gustaría para los que vean nuestra entrevista contigo enseñar otras novelas, porque Javier no solo ha hecho El mensaje de Pandora, como ya hemos dicho, es Premio Planeta por El fuego invisible. Me encantó, Las puertas templarias. Ya nunca veré la palabra charpentier como tú, como carpintero en francés, nunca. Y es impresionante porque no veas los templarios cómo manejas tú el tema templario, Javier. Yo creo que nadie en España lo maneja como tú, ¿eh? No, hay autores que sí, pero a mí es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y esa es una novela que le tengo mucho cariño y te diré por qué. Porque fue mi segunda novela. Primero yo publiqué La Dama Azul y después publiqué Las puertas templarias. Y fíjate, me lo dijo un editor. Cuando yo le entregué mi primera novela, me dijo, mira, no serás escritor hasta que no tengas una segunda novela. Y me lo decía por lo siguiente, decía, es que una tendencia, una trayectoria se marca con 2 puntos. Uno no vale. Tienen que ser al menos 2. Y ese es mi segundo punto en la línea y fue un poco lo que marcó una tendencia que luego, en fin, siguió con La cena secreta, con El ángel perdido y con otras. La Dama Azul fue impresionante, Javier. La Dama Azul no la puedo mostrar porque es uno de los que desapareció. Y me encantó porque Santa Ágreda, ya no la ves, a ella se lo comentaba, digo, era una monja de clausura que bilocaba y evangelizó a no sé cuántos indígenas y ellos tenían retratos de ella que habían pintado y era ella. Y entonces nos explicaban cómo esa monja de clausura había podido trasladarse allí. Lo sorprendente de esa historia, Mónica, es que a mí lo que me decide escribir, ¿no? Es un texto oficial, digamos, ¿no? Cuando ocurre todo aquello a principios del siglo XVII, en la corte de Felipe IV ordenan escribir un informe, un memorial, con esas apariciones de la Dama Azul en América, que se imprime en Madrid en 1630 por orden del rey, y yo accedí a ese documento, es un documento de unas 80 páginas, en la Biblioteca Nacional. No me lo podía creer, no me podía creer que se hubiera encargado una investigación, que hubiera quedado allí sepultada en la burocracia del Estado en aquella época y que contara una historia tan interesante. Por eso me puse manos a la obra con La Dama Azul, ¿no? La cena secreta ni te cuento. Impresionante. Y con este he disfrutado lo más grande. Con este me quito el sombrero con este porque, vamos, es que lo sigo viendo, sigo regresando. El triunfo de la muerte de Peter Herbert, es que ese es impresionante. El tríptico de las delicias es, vamos, impresionante también. Y hiciste Vox Populi un documento, ¿no?
que antes nadie conocía, que ese es el regalo que tú nos transmites a través de tus libros, que nos haces poseedores de datos a los que no tenemos acceso, o están ahí y simplemente no nos paramos a verlo, y sin embargo tú nos llamas la atención y dices, ¿cómo? Pues me voy a ir al Escorial y voy a ver ese documento. Por ejemplo, ese documento, Sí. ¿de cuál te hablo, Javier? Sí, me hablas del Apocalipsis Nova, que Exactamente. es un libro raro, muy extraño, pero donde se contienen muchas de las claves interpretativas para esas obras de arte que yo elegí para El Maestro del Prado, ¿no? Pero fíjate, a mí esto a veces me hace hasta dudar, porque en la biblioteca del Escorial nadie pedía el Apocalipsis Nova, ¿no? Y a raíz de la publicación del Maestro del Prado, los propios bibliotecarios de allí del Escorial ahora están hartos, ¿no? De que la gente les pida el Apocalipsis Nova, que era un libro pues pequeñito, que tenían allí en una esquina y bueno, en fin, que no mostraban tampoco demasiado, porque es un libro en estado de conservación un poco delicado, ¿no? Pero a mí me gusta porque es la manera también de no olvidar. En el fondo, la memoria y la inmortalidad de los textos, de las obras, en fin, de lo que somos capaces de hacer los humanos, consiste en refrescar la memoria a las generaciones futuras de eso, ¿no? de ese patrimonio. Y El Maestro del Prado es un libro, yo le tengo mucho cariño porque no sabría definírtelo. Por un lado tiene partes autobiográficas, por el otro tiene partes de thriller, por el otro es un libro de arte, es una mezcla muy singular. Pero te diré que es un libro que me he quedado tan enganchado a él que creo que uno de los proyectos que sacaré próximamente será una continuación, ¿no? Porque me quedaron muchas cosas que contar, quedó un enigma por resolver, como sabes, al final de la novela. Y tengo ahí como una deuda pendiente que me gustaría resolver próximamente, ¿no? El ángel caído no te lo puedo mostrar porque es la segunda pieza que se me perdió, pero me parece impresionante que te trasladaras al Monte Ararat para vivir en persona. Esos pocos escritores lo hacen. Y sin embargo nos trasladas os lo comento a vosotros, trata sobre el Arca de Noé y él va y se traslada al Monte Ararat y lo escala, ¿no? ¿Dónde está el arca? Exactamente. Bueno, fue un viaje difícil porque el Monte Ararat es una cumbre de 5.165 metros de altura. Es decir, que ascenderla requiere pues una preparación física y unos conocimientos de escalada, ¿no? de alpinismo. Y sobre todo está en un lugar muy delicado desde el punto de vista político, ¿no? Es la frontera entre Armenia, Irán y Turquía. Armenia y Turquía están en plena disputa desde hace años por la montaña. La montaña está en la bandera de Armenia, pero es territorio turco. Irán es una frontera geoestratégicamente muy compleja, muy complicada y por lo tanto muy militarizada, y que den permisos de ascenso a la montaña, pues es, en fin, toda una complicación, ¿no? Bueno, yo los conseguí, pude escalar con César Pérez de Tudela, que es uno de los maestros del alpinismo españoles, porque no quiso dejarme ir solo. Le salió el padre que lleva dentro, y dijo, este chico que no sabe nada de alpinismo se va a ir allí él solo, ¿no? Y se vino conmigo, organizamos la expedición. Y a mí me fue de una enorme utilidad. No encontré el Arca de Noé, que es lo que yo buscaba de verdad, no la encontré, pero me sirvió para darle todo el contexto y en fin, toda esa sensación vívida que necesitaba la novela, ¿no? A mí, si hay algo que me gusta de este trabajo de escribir, es lo que se hace antes de escribir, ¿no? Todo el proceso de documentación, de exploración, de sorpresa. Hay días que son maravillosos, donde logras engarzar dos piezas, ¿no? que estaban separadas y que no pensabas que ibas a poder relacionar, y de repente encuentras el elemento que las une y que te da toda la fuerza para escribir una escena o un capítulo, ¿no? Eso es lo más bonito de este trabajo. Y en la pirámide, el libro sobre que hablas de la pirámide... La pirámide inmortal, sí. Inmortal. ¿Llegaste a dormir dentro de la pirámide, Javier? Pasé una noche dentro de la pirámide, pero no pegué ojo. O sea, dormir no dormí.
Pero sí, también fue una experiencia muy, muy importante para mí, ¿no? Porque yo tenía que recrear algo de lo que no existía una línea escrita, solamente había rumores, ¿no? Napoleón Bonaparte pasó una noche dentro de la Gran Pirámide en agosto de 1799. Nunca quiso contar a nadie por qué lo hizo, por qué quiso pernoctar allí, qué buscaba o qué, en fin, qué anhelaba. Sí sabemos que salió muy alterado de aquella experiencia y que abandonó Egipto a los 2 días, regresando a Europa y iniciando su carrera política, la que es conocida hoy por todo el mundo, ¿no? Así que yo de alguna manera intuía que en aquella experiencia había una pieza clave para comprender lo que le pasó a Napoleón en su destino posterior, ¿no? Una pieza que había sido simplemente ignorada por los historiadores, porque no había esa confesión o ese texto que lo explicara. Y como no tenía otra manera de averiguar qué es lo que pudo haber ocurrido allí dentro, bueno, pues me las ingenié para pasar mi propia noche en ese lugar y tratar de revivirlo. Si tenéis curiosidad, yo dirigí para Movistar una serie de televisión que se llama Otros Mundos. ¿Qué nos va a contar, Javier? Que no sepamos. Claro, y hay un capítulo dedicado a esto, ¿no? Esa noche de Napoleón, donde volví a pasar otra noche en la pirámide, esta vez con un equipo de televisión, no solo, cambia por completo, evidentemente, pero de alguna manera vuelves otra vez a sentir lo intimidante que es un lugar como la Gran Pirámide de noche y a solas. Pues yo invito a todos los que puedan disfrutar de esta entrevista de que te lean, y no solo de que te lean, sino de que también puedan ver esa tirada que tú has hecho con Movistar, que me parece impresionante, la de Otros Mundos. El capítulo de Próspera Muñoz es mi preferido. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Me encanta el de Próspera Muñoz. Y que disfruten viéndote, leyéndote, escuchándote, porque eres, ya te digo, un trovador de otro tiempo. Y la verdad que cuentas las historias y las narras de una manera tan peculiar que es impresionante. A mí me tienes capturada, vamos, porque no hay un solo libro que yo no me lea tuyo, porque hay libros que tú lees la primera o la segunda página y con todo lo del mundo tú dices, no puedo. Yo puedo con este libro. Pero estos me vienen cortos, Javier, tienes que hacerlos más grandes. Bueno, tomo nota para los próximos. Te voy a dejar con unas preguntas de un socio que te quiere hacer una preguntilla y sobre otro socio que no ha podido estar aquí, pero que nos ha transmitido su pregunta. Y ya nos despedimos y te dejamos, y porque hemos abusado de ti, eran 30 minutos, pero yo he disfrutado. Pero vamos, Javier, pregúntale. Hola, Javier, soy también Javier. Supongo que eres buena persona porque si no, no nos llamaríamos Javier. Todos los demás les ponen otros nombres. Yo quería hacerte dos preguntas muy cortitas. Una porque la verdad es que cuando yo leí La Dama Azul dije, a la gente no le deberían de dejar fumar marihuana porque tiene efectos secundarios y demás. Lo que pasa es que luego vi que escribías en serio, digo, pues lo mismo es verdad. Y la verdad es que luego ya me piqué un poquillo con los demás libros y es verdad que ya vi también una serie que me encantó, que era sobre la Virgen de Fátima. Que me encantó no por lo de la Virgen de Fátima, sino por los detalles de la documentalidad que le das a los temas, que para mí es importante porque es verdad que las cosas del más allá. De hecho, la segunda pregunta que te quería hacer, de verdad, ¿tú crees que existe el más allá? O sea, honradamente, ¿crees que existe? Bueno, esa pregunta no tiene respuesta racional, ¿no? No te lo puedo demostrar, evidentemente, ¿no? Pero yo sí creo, o sea, yo sí mantengo esa puerta abierta. Por eso escribí La Dama Azul, de hecho, ¿no? Porque de alguna manera la experiencia de La Dama Azul venía a demostrar que somos más que carne y hueso, ¿no? Que hay algo dentro de nosotros que es capaz de salirse y de recorrer el mundo. Si es capaz de recorrer el mundo, tal vez esa esencia sea lo que viaja al otro lado, ¿no? Dejando aquí el cuerpo, dejando la carcasa atrás. No es una idea mía, es lo que defienden todas las religiones y lo que sospechamos instintivamente, quizá por anamnesis, ¿no? Todos nosotros. Pero si me pides que te lo demuestre, no te lo puedo demostrar. No tengo el elemento físico para demostrártelo,
porque probablemente no estamos hablando de algo físico, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de supervivencia. A ver, yo directamente te voy a hacer una pregunta mía, porque yo también soy muy curiosa, me encanta buscar mucha información y todo lo que tú has ido contando, el tema de los cometas, del meteorito en Egipto, que de hecho hay pruebas de que hay armas en Egipto que están hechas de ese meteorito, de hecho algunas supuestamente pertenecen a Tutankamón, se han hecho pruebas. Entonces, cuando hay tanto detalle tan minucioso que son reales, o por lo menos hay pruebas fehacientes de que son así, ¿cómo, o sea, cuánto tiempo puedes tardar tú en preparar una novela para documentar todo eso tan bien? O sea, que no te van a pillar en ningún momento y a la vez entrelazarlo también con la parte inventada. Porque toda esa documentación... Claro. Yo creo que aquí hay una cosa que está bien que sepas, ¿no? Toda esa documentación yo la he ido reuniendo no para hacer novelas, sino porque quiero saber, porque tengo curiosidad por ese material, porque esa documentación me importa. Es decir, desde un punto de vista de autor, no es una documentación que me es útil porque es bonita, porque me encaja, porque puede ser espectacular para una novela. No, no es eso. O sea, a mí es que esa documentación me interesa de verdad y por lo tanto vengo reuniéndola pues desde hace muchísimos años. Sigo haciéndolo todavía hoy, sigo estudiando, sigo leyendo. Cada vez que aparece una información relevante o que tiene algo que ver con lo mío, entre comillas, en revistas científicas o en otro tipo de publicaciones o en congresos o en lo que fuere, yo le presto atención, ¿no? Y hay un momento en el que me tengo que poner a escribir y es donde esas piezas encajan o no encajan, ¿no? Y es cuando tengo la oportunidad de compartirlas y de compartir mi fascinación por ellas con los lectores. Fíjate, la historia de la panspermia que está en la base del mensaje de Pandora, a mí me hubiera gustado contarla probablemente hace años en algún libro, ¿no? Porque yo había leído a Crick, a Fred Hoyle, llegué a conocer al doctor Chandra Wickramasinghe en Canarias hace algunos años en unas conferencias. Me hubiera gustado contarla antes, pero no encontraba el momento, el contexto, digamos, la energía para poderlo compartir y de repente la pandemia me ha obligado a reflexionar sobre el origen de la enfermedad y de la vida y con ello he reconectado con la panspermia y lo he podido incluir, ¿no? Ese es mi proceso, ¿no? Por eso yo no soy un autor que pueda garantizarte, ni a la editorial tampoco, un libro cada año, ¿no? O sea, sí. No soy autor de eso, ¿no? Yo sé que puedo desesperar. O sea, mis editores muchas veces se desesperan y dicen, pero Javier, que hace 2 años que no sacas nada o 3 años que no sacas nada. Sí, es verdad, pero es que yo necesito todo ese proceso de conexión para poder entregar algo, ¿no? Y yo prefiero, no sé, igual me equivoco, pero yo prefiero ser autor de menos libros, pero que sean buenos, a ser autor de muchos libros y que al final se vean como simplemente un producto literario. Yo no quiero hacer simplemente novelas de entretenimiento. A mí me gustaría que mis novelas hicieran pensar al lector siempre, ¿no? Y lo pusieran en esa circunstancia tan estimulante, ¿no? De querer saber más, ¿no? De sentir la necesidad de querer saber más. Para mí esa es la clave. Y efectivamente es verdad que son muy pocos los autores que conseguís eso de sembrar esa semillita de curiosidad que te da. Y la verdad es que la primera vez que escucho a un autor decir eso, la mayoría suele serlo al revés. Tengo una idea y ahora busco la documentación que me encaje en esas piezas. Tú al contrario, tú coges las piezas de un puzzle y ya después las ordenas según te van viniendo. La verdad es que es al revés, me parece muy curioso. Bueno, siempre he sido un bicho raro dentro de la literatura. Bueno, en todo lo que he hecho, pero bueno, en ese ejercicio de nadar contra corriente, que a veces cuesta más esfuerzo, lógicamente, también encuentras muchas más recompensas porque logras conectar cosas que nadie había conectado antes, ¿no? Y eso, desde luego, es satisfactorio para el autor y creo que es muy satisfactorio para el lector, ¿no? Porque no transita por lugares comunes, sino que siempre sabe, cuando coge uno de mis libros,
que va a tener sorpresa garantizada en un momento u otro, ¿no? Vale, pues te voy a leer un par de preguntas que nos hicieron llegar. Una pregunta es de una compañera, una socia nuestra, que es Laura Tinajero, que también es escritora, que de hecho ha coincidido contigo alguna que otra vez. Sí, sí. Y te leo. ¿El misterio, como en el amor, se busca o te encuentra a la hora de escribir? Pues yo te diría que te encuentra, ¿no? Pero tienes que, como en el amor, tienes que estar abierto. Es decir, tienes que, de alguna manera, estar receptivo. Si no estás receptivo al misterio, si no te haces preguntas, si no te acercas a la zona de sombra, si no sales de tu zona de confort, pues nunca te lo vas a encontrar. Pero si estás dispuesto a ello, claro que te lo vas a encontrar. Sí, hay que estar más abierto. Y la otra pregunta, que es de nuestro compañero Daniel Pastrana, él directamente te pregunta cómo es primero el panorama de la literatura ahora mismo, en cuanto a en género nacional, o sea, cómo ves la literatura a día de hoy. Y la segunda pregunta que él te hace es que si el Premio Planeta te ha abierto nuevos horizontes como autor, si ha cambiado algo en ese sentido. Bueno, ¿cómo veo el panorama? Yo veo que España, en fin, lleva desde hace muchos siglos siendo un lugar muy fértil, ¿no? En el que ha dado grandísimos autores. Y luego, evidentemente, hay disciplinas o géneros bueno, pues que tienen más respaldo del público y otros menos, pero este, por ejemplo, es un momento excelente para la novela histórica, ¿no? Yo tengo mucho contacto pues, con los grandes autores de la novela histórica y les frecuento, hablamos mucho, tertuliamos mucho y repasamos por qué en una época como esta tenemos tanto fervor por la novela histórica. Y la única explicación plausible es que necesitamos comprender de dónde venimos y quizá lo que nos enseñan en el colegio, en el instituto, pues evidentemente no nos llega, ¿no? Nos deja con mucha hambre y acudimos a la novela histórica para saber más y para reconocernos de alguna manera. Descubrimos que las mismas pasiones, los mismos intereses y los mismos problemas que tenemos hoy estaban ya en otras épocas y que hubo culturas que los vencieron o los mitigaron utilizando determinadas cosas que quizá a nosotros también nos vendría bien recuperar, ¿no? Respecto a la pregunta del planeta, bueno, a mí el Premio Planeta, fíjate, desde el punto de vista emocional fue muy, muy importante porque yo creo que en mi casa mi madre no se creía que yo era escritor hasta el día que me dieron el Planeta, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, es decir, para muchas personas el Premio Planeta es como en fin, lo más visible, ¿no? de lo que es capaz de generar la literatura española. Y es verdad que es un buen termómetro, porque en ese premio, en la lista de galardonados, tienes, en fin, no a todos, pero sí a casi todos los grandes autores de la literatura del siglo XX y del siglo XXI. Y desde ese punto de vista, estar en esa nómina, para mí, emocionalmente, es muy importante, ¿no? Ahora bien, no ha cambiado mi perspectiva respecto a la literatura y a lo que debe servir la literatura, ¿no? La literatura debe intentar siempre resolver las grandes preguntas que se hace el ser humano. Y aunque no lo consiga, debe volver a intentarlo en la siguiente acometida, en la siguiente novela. Eso es lo que yo hago con mis obras, es lo que hice con la que ganó el Premio Planeta, con El Fuego Invisible, y es lo que quiero seguir haciendo después. Por lo tanto, no ha modificado mi rumbo, pero sí que emocionalmente me ha recompensado porque me ha hecho comprender que formo parte de una tradición literaria, ¿no? Y que dentro de 300 o 400 años, cuando alguien mire la literatura del siglo XX, XXI, pues alguien se fijará en alguna de mis novelas. Eso es maravilloso. Pues Javier, nos vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias. Alto. Falto yo. No, nuestro técnico que está ahí oculto. Es verdad, adelante. La verdad es que yo una pregunta me la ha robado Dani, ¿vale? Pero vamos, yo tengo una pregunta y un ruego. Una pregunta muy fácil, ¿vale? Y un ruego. Un ruego mucho, por favor, mucho, por favor. La pregunta es, ¿usted es más de misterio o más de historia? Y hablo historia con mayúscula, la historia con mayúscula. ¿Qué va antes para usted?
Pues yo te diría que no están muy distanciadas una de la otra, ¿no? El misterio de la historia y la historia del misterio. La historia es el relato incompleto de los hechos. Y en ese adjetivo, en ese incompleto, es donde está el misterio, ¿no? Son esas zonas oscuras que o bien no se nos han querido contar, o bien se han olvidado, o bien se han destruido, o bien no se han sabido explicar, ¿no? Y es ahí donde entra mi fascinación. Te diré que para que yo me meta en la historia tiene que haber siempre una curiosidad, y la curiosidad la mueve siempre un misterio en mayor o menor grado, pero es un interrogante que tú quieres satisfacer. ¿Y el ruego cuál es? El ruego es una novela ambientada en la Roma clásica o la Roma imperial, o bien en la Segunda Guerra Mundial. Ese es mi ruego. ¿Vale? Yo es que soy amante de la historia y esos dos periodos históricos me encantan. Claro. O sea, hay una novela escrita por usted ahí, eso tiene que ser, vamos. Bueno, hay aspectos, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la civilización romana que me interesan mucho, ¿no? Con Santiago Posteguillo yo hablo, en fin, con mucha frecuencia. Lo admiramos. De ese tipo de misterios romanos que a mí me gustan, ¿no? No se entiende Roma sin todas las supersticiones que ellos tenían, que eran muchas y muy, muy curiosas. No se entiende sin los vates, por ejemplo, sin los adivinos, ¿no? Los vates que eran capaces de cambiar el rumbo de una batalla o de una decisión en el Senado después de abrirle las entrañas a un pobre pájaro, ¿no? Esos vates hacían sus augurios en donde después se instaló la Iglesia Católica, ¿no? El Vaticano es la colina de los vates, es donde se hacían las visiones del más allá, del futuro, ¿no? No deja de ser curioso. Bueno, pues ese tipo de cosas a mí me llaman la atención y daría mucho juego. Y en la Segunda Guerra Mundial, hombre, mira, todo lo que tiene que ver con el proyecto Manhattan y cómo se desarrolla, a mí me fascina, ¿no? Y si alguna vez tuviera que tocar ese periodo, creo que me centraría mucho en esa historia. Muchísimas gracias, Javier. Nada. Pues bueno, Javier, como hemos dicho antes, solo cabe ya despedirnos, darte 1000 veces gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eres una persona súper cercana, con lo grande que eres, no dejas de ser una persona tan humilde y por favor no pierdas esa esencia que tienes porque te hace único. Me gustaría, te he escrito unas líneas en relación a lo que has escrito y ya con eso nos despedimos. Una descripción tuya, una pequeña descripción, a ver si doy con el copio tuyo. Javier, yo creo que no perteneces a esta época. Si hablamos en términos actuales, diríamos que eres como un viajero del tiempo en una búsqueda continua de la verdad. Si hablamos en términos mitológicos, eres el hijo de Clío. Pero contigo pasó algo especial. Antes de nacer, se ve que los dioses se olvidaron de darte de beber del río Lete. Y ese sentimiento de querer recordar, esa continua anamnesis, es la que hace que sigas cada día buscando, investigando y como resultado de tu búsqueda nacen tus novelas, que el resto de los mortales te agradecemos porque nos hace beber de ese asombro que transmites con ellas. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, me encanta la descripción y que lo hayas conectado con las historias de los antiguos dioses, ¿no? Porque en el fondo son los arquetipos que rigen todavía hoy la construcción de los grandes relatos. Así que, bueno, muchas gracias y gracias por ese empeño que tenéis, porque no hay empeño grande ni pequeño, todos los empeños son de oro, son valiosos, por estimular la lectura, por acercar a los creadores y a los lectores y por reforzar la idea de que cada libro es un viaje, es una aventura, es un descubrimiento, es una sensación, es maravilla.